Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tutorial sobre citas y referencias en formato APA para la séptima edición. Bueno, lo primero que hay que aclarar, porque hay mucha confusión en esto, es que a veces podemos encontrar en internet o incluso algunos maestros pueden pedir entrégame la tarea con el formato del 2015 o del 2018 o 2019. Realmente el formato se maneja por ediciones, las cuales salen pues en un periodo de tiempo bastante largo, no es de aquí a un mes y tampoco es de aquí a un año. Entonces se maneja por ediciones y actualmente estamos en la séptima edición. Entonces todo lo que veamos en esta práctica tiene que ver con esto. ¿Qué es citar? Bueno, antes que nada, todo lo que tiene que ver con cómo citar es simplemente para evitar algo muy sencillo, que es el plagio. Es decir, que pues no estés utilizando, copiando y pegando la idea de otros, sino que des los merecidos créditos a los autores de dichos pensamientos, reflexiones, descubrimientos. Entonces, pues simplemente esa es la función, evitar el plagio y sobre todo para los alumnos que están entregando a lo mejor una tesis, un trabajo de investigación, por ejemplo de metodología, pues obviamente ahí es donde van a demostrar qué tanto han leído sobre un tema, qué tanto lo pueden dominar y pues obviamente algo que los maestros calificamos bastante, pues es esto, ¿no? Es qué tan fácil se le hace al alumno de presentar las ideas y exponerlas de una forma adecuada, ¿no? Sin caer en la situación de plagio. Primero, unas advertencias o principios, ¿no? Porque ese es un error que se comete bastante. De repente puedes ver que, no sé, en una lista de referencias hay 30, 40, 50 referencias, pero cuando revisas la tarea, el trabajo, la tesis, te das cuenta que realmente el autor, el estudiante, no utilizó todas las referencias. Entonces, como primer principio es simplemente cita los trabajos que realmente hayas revisado, que realmente estés utilizando a lo mejor una cifra, un dato, una idea, un resultado, una conclusión. Entonces, de verdad, solo esos trabajos que revises, pues ponlos tanto en el marco teórico como en la lista de referencias. ¿Okay? Y también a veces podemos caer en el error de pensar que entre más citas tenga, entre más referencias yo tenga en mi marco teórico, pues es mucho mejor, ¿no? La realidad es que la cantidad no es lo mismo que la calidad. Lo importante, como dice la diapositiva, es que elijas aquellas citas que realmente te respalden, apoyen el punto que estás intentando explicar. ¿Okay? No importa el tema, ya sea de, no sé, ansiedad, depresión, burnout, etcétera. Realmente solo vamos a utilizar o vamos a mencionar aquellas que pues mejor se apeguen o que apoyen nuestro punto de vista. ¿Okay? Para citar de forma correcta, yo recomiendo 6 pasos. Bueno, más bien la APA recomienda 6 pasos. En primer lugar, tenemos que leer el trabajo. Es decir, no se trata de pues lo medio leo, lo medio consumo y lo primero que yo vea y que se ajuste a lo que me interesa, pues lo copio y lo pego. No, realmente tenemos que leer esos trabajos, revisar las investigaciones y pues a partir de eso yo puedo hacer una excelente selección de información. Pero si no hay una lectura completa, no hay una lectura contextualizada de las investigaciones, pues podemos caer en el error, ¿no? En el error de o ponemos muy poco de ese autor o de esa investigación o ponemos demasiado. A partir de esta lectura tenemos que identificar la idea o ideas que queremos incluir. ¿Okay? Ahí repito, puede ser a lo mejor un dato, puede ser una cifra, una conclusión. Entonces esa idea es la que yo voy a tomar prestada del autor y que la voy a utilizar para exponer mi marco teórico o para interpretar mis resultados. A partir de esa idea, pues yo tengo que escribir una oración. Uno de los
uno de los errores que cometemos al principio cuando estamos construyendo un marco teórico es que pensamos que pues solo copiamos, pegamos y ya está, hasta que me den las 5 hojas o 10 hojas que me pide el docente. Pero realmente un marco teórico bien hecho tiene una estructura muy clara y sobre todo tiene una coherencia entre los párrafos. O sea, no se ve el copia y pega, sino que se ve cómo cada párrafo te está expresando una idea de forma clara y que además están conectados. Es por eso que tenemos que escribir una oración sobre esa idea. Obviamente que tenga coherencia con la cita, que pues tenga sentido, ¿no? Porque sí, hay muchos trabajos que solo son copia y pega y pues no se ve bien. Un punto importante, ¿no?, que tiene que ver es escribir, ¿no?, de esa cita, pues lo que ponga yo en mi marco teórico como cita también tiene que estar en mi lista de referencias. ¿Okay? Entonces, si ya elegiste a lo mejor un artículo de revista, un libro, ves que sí te va a servir para tu trabajo, pues inmediatamente captúralo en tu lista de referencias. Esto realmente es un paso muy sencillo. Muchos alumnos prefieren hacerlo de forma mecánica, ¿no? O sea, escribir los apellidos, los años, cuando, pues muchos programas como Word o como Writer en LibreOffice tiene diferentes programas o subprogramas que manejan esta información y que todo lo hacen de manera automática. A pesar de eso también podemos llegar a cometer algunos errores, pero son mínimos. Entonces, el punto 4 es que si ya te diste cuenta, ya identificaste que esa cita realmente te va a servir, pues aprovecha y captúralo de una vez en tu lista de referencias. ¿Okay? Después sigue agregar la cita correspondiente, o sea, dónde voy a poner esa idea, y obviamente respetar, ¿no?, ya sea una cita directa o indirecta, que vamos a ver más adelante. Y por último, repetir según sea necesario para más obras e ideas. ¿Okay? Todo esto es para un solo artículo, pero puedes seguir repitiendo este proceso hasta que tengas las referencias o fuentes necesarias, ¿no?, para plantear tu proyecto. Solo para recordar, es importante que la información que pongamos en nuestra lista de referencias sea lo más completa posible. Lo que estás viendo en la diapositiva es un ejemplo de cómo capturar una referencia de un artículo científico. ¿Okay? Recordar que tienen que estar todos los elementos. Esto, les repito, normalmente lo podemos hacer de forma automática con las herramientas que nos trae el Word, que nos trae el Writer. A veces nos da flojera o demás, pero realmente vale mucho la pena invertir ese tiempo porque pues al finalizar el trabajo lo que se pide son las referencias. Entonces imagínate a lo mejor un proyecto que te llevó 6 meses, 8 meses y que pues ahora tienes que volver a recordar qué citas, qué referencias utilizaste, pues va a ser complicado. Entonces este procedimiento de una vez identificada la idea, capturarla de una vez en mi lista de referencias, te va a ahorrar mucho tiempo y tenemos que respetar los elementos. Que en el caso de la revista son los apellidos del autor, sus iniciales, el año en que se hizo esa publicación, el nombre del artículo, es decir, cómo se llama ese artículo, el nombre de la revista. Eso es diferente, ¿no? Una cosa es como que el nombre del tema que se está publicando y otra es el nombre de la revista, la cual tiene que ir en cursivas. ¿Okay? Los números de páginas y más recientemente se busca que se incorpore el DOI. Esto con la finalidad de que personas que lean tu investigación pues tengan el acceso más rápido y lo más fácil posible. Entonces por eso se incluye el DOI. Si no tiene esa información, pues no pasa nada. Ya con el resto, ¿no?, como el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas, va a ser más fácil identificarlo. ¿Okay? Entonces tenemos que respetar, ¿no?, este apellido que está en mi lista de referencias, pues obviamente es el que voy a utilizar en mis citas. Tengo que respetar el apellido
y el año en que se está publicando esa información. Muy bien, vamos a empezar a entrar un poquito más en el tema. Para poder hacer citas tengo que entender que hay dos maneras, de una forma directa y la forma indirecta. Para no entrar en más rollos, la forma directa es cuando hacemos el copia y pega, cuando quiero expresar algo de manera textual. ¿Okay? ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de cita? Cuando pues quiero recalcar una idea original. No sé, quiero utilizar las mismas expresiones o puntos de vista de Freud, de Skinner, de algún autor. Cuando realmente yo quiero la esencia, pues ahí voy a utilizar el copia y pega. Y la indirecta, como su nombre lo dice, es cuando voy a agarrar la misma idea, pero con nuestras propias palabras. O sea, es una paráfrasis. ¿Okay? Entonces, son las dos maneras que tenemos. Y simplemente en la cita directa tenemos dos opciones. En bloque, cuando es más de 40 palabras, y cuando es menos de 40 palabras, se dice que es una cita directa corta. Vamos a verlo a continuación. Como les iba diciendo, las citas directas pueden ser cortas, que es máximo 40 palabras. Y en el caso de utilizar ese tipo de cita, la cita corta, lo que necesito son los siguientes elementos en mi cita. En primer lugar, los apellidos, que como te había comentado antes, tiene que respetar lo que está en tu lista de referencias. El año, la página o páginas de donde estoy sacando la información y la idea o lo que estoy copiando y pegando que esté entre comillas. ¿Okay? Esos son los elementos de una correcta cita directa corta. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Acá podemos ver una cita que se le conoce como parentética, y eso se refiere a cuando el autor, el año y la página no están dentro del texto, como si lo estuviéramos contando, sino que lo vamos a poner hasta el final y vamos a encerrar toda la información entre unos paréntesis. ¿Okay? Como habíamos visto en la diapositiva pasada, tenemos el apellido del autor, el año y la página. Toda la idea, ¿okay? Toda la idea, todo ese copia y pega va a estar entre comillas. ¿Okay? Entonces, cuando tengo todos esos elementos, puedo decir que es una cita corta, bien hecha. Ahora veamos otra manera de hacer una cita directa corta. A este se le conoce como una cita corta narrativa, porque estamos poniendo la información del autor y del año dentro del texto, como si fuera parte de la narración. ¿Okay? Entonces, nuevamente tenemos los mismos elementos, pero en un orden diferente. Tenemos el autor, sus apellidos, el apellido o apellidos, el año, la idea entre comillas, esto es importante, y por último, la página de donde saco la información. Fíjate que tanto en esta como en la anterior, siempre que acabo una cita directa, la termino con un punto. ¿Okay? Eso es lo que va a marcar hasta dónde llega la cita. ¿Okay? Fíjate que el punto no está antes del paréntesis o no está dentro de las comillas, sino que hasta el final de todos los elementos pongo un punto. Eso es lo que va a marcar el final de la cita. Entonces, tanto en la forma parentética como en la forma narrativa, pues voy a encontrar esos elementos. Ya que igual vemos que el punto final está no dentro de las comillas, no antes del paréntesis, sino hasta el final de la cita. ¿Correcto? Ahora bien, cuando nosotros queremos agarrar información, que son más de 40 palabras, pues ahí se dice que tenemos una cita en bloque. Lo que tenemos que hacer es tener un párrafo, ¿no?, diferente. Tenemos que, cuando inicia esa cita, prácticamente iniciamos una línea nueva y todo ese párrafo va a tener una sangría. ¿Okay? De igual manera,
identificamos el autor, el año y la página de donde estoy sacando esa información. Sin embargo, la diferencia con la cita corta es que aquí la idea ya no está entre comillas, solamente la información del autor, año y la página. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Pues obviamente que toda esta información, todo este copia y pega está en un párrafo separado. Es decir, cuando estamos en un texto normal, pues se ve, ¿no? Se nota, ahora sí que a primera vista, que lo que tenemos enfrente es una cita en bloque. Pero para que nos demos cuenta de eso, tenemos que tener los elementos al final de la cita. Aquí, como podemos ver, bueno, en el ejemplo anterior era de forma parentética, ¿okay? O sea, hasta el final de la cita. Y también puede haber la opción de una cita en bloque narrativa, es decir, el autor está dentro del texto, dentro de la narración. Entonces, de igual manera, empezamos la cita en una nueva línea y todas esas palabras, que deben ser más de 40, pues van a ir en un párrafo aparte, todas con sangría, como podemos ver, y nuevamente encontramos los mismos elementos, que son apellidos del autor, el año y la página. Con respecto a la cita indirecta, aquí es cuando hacemos más que nada una paráfrasis. Recuerda que vamos a utilizar la misma idea, pero con diferentes palabras. Entonces aquí podemos ver que simplemente podemos expresar la idea y si queremos señalar de quién es esa idea, pues obviamente de la forma parentética, vamos a poner entre paréntesis el apellido del autor. En este caso es un autor con más de 3, son más de 3 autores, y coma y el año. Entonces puede ser de forma parentética o de forma narrativa, donde los autores están dentro del texto, dentro de la narración. Entonces vemos como acá finalmente, coma, el autor, punto, entre paréntesis el año, y se expresa la idea. ¿Okay? Entonces realmente son reglas muy sencillas. Eso obviamente es una más cuestión de práctica para que podamos dominar la manera correcta de citar. Tenemos algunas situaciones cuando, por ejemplo, tenemos un autor, dos autores, o ¿qué sucede? Cuando tenemos un autor, simplemente pues vamos a poner los apellidos del autor, una coma y el año de publicación. Recuerda que tenemos dos maneras, ya sea de forma parentética o de forma narrativa. Cuando tenemos dos autores, simplemente vamos a poner el apellido del primer autor, del segundo autor, coma y el año. Esto lo saqué del manual original del formato APA y pues obviamente tienen este tipo de letras que son propias del idioma inglés. En el caso de nosotros que estamos en Latinoamérica, pues vamos a sustituir este símbolo por I. Es todo lo que hay que hacer. Cuando nos enfrentamos a un trabajo, un artículo de investigación, un libro con 3 o más autores, desde su primera mención vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el apellido del primer autor y simplemente vamos a poner la expresión et al. Punto. ¿Okay? Ponemos una coma y identificamos el año de la publicación. Esto obviamente de la forma parentética. Pero si estamos en una cita narrativa, vamos a poner el apellido del primer autor, et al. Punto, y entre paréntesis el año de la publicación. Otra situación que podemos encontrar es que a lo mejor no es un autor o dos autores o tres autores, sino más bien pues es una institución, es un grupo, es un colectivo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? En esos casos, la primera vez que citamos esa referencia en nuestro marco teórico, la primera vez vamos a poner el nombre completo del instituto y entre estos corchetes vamos a poner solamente las iniciales. Ponemos una coma y el año. Ahora bien, esta manera solo va a ser para la primera vez. En las siguientes citas, si necesitamos volver a citar a esos autores,
pues ya no vamos a poner todo ese nombre, sino simplemente las citas. Y a veces podemos enfrentarnos también a, pues, a lo mejor un autor es una universidad o un centro muy específico, pues simplemente ponemos su nombre. Entonces, pues esos son como los principios, la teoría de cómo hacer una cita, pero vamos a la práctica. ¿Okay? Ya vimos un poquito las reglas, cómo debemos hacerle. En este caso, recuerda que los elementos para hacer una cita corta son los apellidos, el año, que la idea esté entre comillas y la página o páginas. Entonces, sabiendo esos elementos, vamos a identificar o vamos a evaluar cómo están las siguientes citas. Por ejemplo, según la OMS, esto aquí sería lo que es el autor. ¿Ok? Entonces, si está presente, tenemos lo que es el año, que está presente, tenemos la idea que está entre comillas, correcto. Sin embargo, acá no podemos ver el o la página o páginas de donde se sacó la información. Entonces, en este caso, lo que le haría falta sería la página. ¿Ok? Acuérdense que esos son los elementos. Siempre que hacemos las citas tenemos que cumplir esas reglas, tenemos que cumplir esos criterios. Entonces, en este caso, la cita no es correcta. Veamos otro ejemplo. Vamos a borrar este de aquí. Entonces, acá por ejemplo, dicen existen muchos tipos de meditación, pero todos ellos comparten el mismo objetivo, apaciguar la mente. Y aquí está toda la información, ¿no? Ponemos un punto y aquí vemos que dice Dalai Lama 1987 y la página 9. Entonces, en este caso, pues pareciera que es una cita directa porque me está diciendo la página. Sin embargo, no se puede identificar la idea que se está citando. ¿Por qué? Porque no está entre comillas. Entonces, este elemento que está acá es el que hizo falta. Y pues desafortunadamente hace que esta cita también sea de forma incorrecta. Entonces, acuérdense que esas reglas aplican para pues todas las ocasiones que podamos hacer las citas directas o las citas indirectas, pues tenemos que respetar esas reglas. Entonces, es un error bastante frecuente que no podemos cometer. Tenemos otro intento de cita. Nuevamente, aquí tenemos el texto, la idea, la información, y acá me ponen entre paréntesis al autor, el año y la página. Sin embargo, se vuelve a presentar la misma situación. La idea no está entre comillas. Entonces, es un error, como les decía, bastante frecuente y que tenemos que evitar. Entonces, ya conocemos los elementos y sabemos que tenemos que cumplir con todos los lineamientos del formato APA, que en el caso de la cita corta es o son apellidos, el año, que la idea entre comillas, acuérdense que eso es muy importante, siempre se nos olvida, y la página o páginas de donde sacamos la información. Ahora bien, con respecto a la cita indirecta, vamos a observar que aquí tenemos la idea, ¿okay? Y aquí entre paréntesis podemos ver los siguientes elementos, lo que son los apellidos del autor, coma y el año. Y listo. Esta cita que están observando es una cita correcta porque está expresando la idea y me está diciendo de qué autores obtuvo o parafraseó esa idea y de qué año es. Esta es una cita indirecta de forma parentética, o sea, la cita está entre paréntesis. Y aquí tenemos otro ejemplo donde me dice el modelo transaccional de esos autores, ¿okay? Y la idea.
Entonces esta igual es una cita correcta porque me está diciendo o me está parafraseando la idea y me está identificando de qué autores está obteniendo esta información. Solo que a diferencia de la anterior, esta es una cita indirecta narrativa porque está incluyendo la información de los autores y sus años dentro del texto. ¿Okay? Acá puede llamarte la atención que tenga dos años, y eso es porque seguramente los autores habrán hecho una publicación en 1987 y los mismos autores hicieron otra publicación pero en 1995. Entonces, ¿cómo lo representamos? Pues de esta manera. Ahí no hay ningún problema. Veamos un último ejemplo. Aquí nos dice que este modelo analiza el fenómeno de la ansiedad y toda la idea, toda la expresión. Entonces, y al final me dice, esta idea le pertenece a estos autores en este año. Y listo. De igual manera, es una cita, toda la cita es una cita indirecta, está parafraseando, y es una cita correcta, porque me identifica a los autores y al año. Entonces, como te iba platicando, realmente eso es una cuestión más de práctica que de otra cosa, ¿no? Realmente es una cuestión de leer las reglas e irlas aplicando poco a poco. Ya con la práctica esto va a ser mucho más sencillo. Podemos apoyarnos en algunos programas o softwares que incluye el Word o el Writer. Sin embargo, si tampoco entendemos como que los principios o las reglas que tienen las citas, aunque tengamos esta ayuda de los programas, realmente pues vamos a seguir cometiendo esos errores. Espero que este tutorial te haya servido, te haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Hola, ¿qué tal? Esta es una videoclase para la materia de seminario de investigación y corresponde a las actividades que tendremos del 1 hasta el 12 de junio. La idea es que podamos complementar un poquito todo lo que hemos visto y sobre todo qué hacemos ya cuando tenemos nuestro instrumento, ¿no? Ya habremos aplicado nuestro instrumento, ya sea de forma física o de forma digital. La idea es ver qué va a suceder, ¿no? Antes de ello, sí habría que hacer algunas observaciones o recomendaciones sobre la aplicación del instrumento. El instrumento vamos a dividirlo, como vimos durante el semestre. Tenemos 3 secciones, lo que es la presentación, el instrumento en sí mismo y el agradecimiento. En la primera parte, que es la presentación, algunos elementos que yo recomendaría para incluir es la presentación, los objetivos, el consentimiento informado y también proporcionar información sobre la responsabilidad de la investigación, es decir, quién es el alumno, quiénes son los profesores o instituciones que son las responsables de dicha investigación. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos ahí unos asteriscos donde dice objetivos. Más que nada, dependiendo de la naturaleza de la investigación y de la temática, pues obviamente hay que más o menos redactar el objetivo. Por ejemplo, si estoy investigando ansiedad, pues obviamente estoy teniendo como expectativa que personas con altos niveles de ansiedad lo contesten. Pues obviamente eso puede crear un cierto sesgo, ¿no? Entonces, o podemos inducir ciertas respuestas. Entonces, no debemos caer en eso, y por ello la redacción del objetivo tiene que hacerse de manera cuidadosa. Por ejemplo, si estamos haciendo evaluaciones de personalidad, de selección de personal, entre otras, pues con más razón, ¿no? Entonces hay que cuidar la manera en cómo redactamos el objetivo, pero sin caer en mentiras o engaños. Otro elemento que es fundamental es el consentimiento informado. Sin importar el tipo de investigación, siempre tiene que estar presente un formato de consentimiento informado.
últimamente he tenido la oportunidad de revisar algunos instrumentos de colegas o de otras universidades y ese es un apartado que se lo están volando o no lo están incluyendo. Ojo, es importantísimo que se incluya este apartado y bueno, vamos a ahondar un poquito más en él. Otro elemento que tenemos que tener cuidado ya en el instrumento en sí mismo es la primera parte del instrumento, que sería como esta sección de datos sociodemográficos y características de la muestra. Hay que tener ahí igual cuidado para que ya que apliquemos los instrumentos sea lo más provechoso posible. Vamos a empezar las observaciones, por ejemplo, sobre el consentimiento informado. Nos dice el artículo 122 del Código de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología que debemos utilizar un lenguaje que sea razonablemente entendible. Esto obviamente va a ir en función de a quién le estoy aplicando mi instrumento. Si está dirigido a adolescentes, si está dirigido a padres de familia, etcétera, ¿no? Entonces hay que manejar con mucho cuidado el lenguaje. Algunos elementos que pueden estar o que deben estar en nuestro consentimiento es la naturaleza de la investigación, es decir, más o menos de qué trata, obviamente tomando en cuenta, ¿no?, el punto expuesto anteriormente, que tiene que ver, ¿no?, que evitemos sesgos, evitemos que las personas de cierta manera se vean sesgadas en sus respuestas. Un punto muy importante que debe contener este consentimiento es que informarle a la persona que tiene la libertad de participar o declinar o de retirarse durante la investigación. ¿Okay? En cualquier momento la persona podría cerrar, ya sea por cualquier motivo o por cualquier circunstancia. En cualquier momento puede cerrar nuestro instrumento. Obviamente invitamos a que las personas no lo hagan, pero pues obviamente hay ciertas temáticas, hay ciertos temas que son delicados y que obviamente pues la persona a lo mejor no va a querer continuar. En dado caso de que hay alguna consecuencia, digamos que a lo mejor soy psicólogo, no sé, de una empresa, me encuentro en un proceso de reclutamiento, en un proceso de selección y obviamente uno de mis instrumentos a lo mejor es un cuestionario de personalidad o de ansiedad o cualquier otro. Y a lo mejor una persona no quiere participar, ¿no? Independientemente del contexto de la psicología en el que nos encontremos, cualquier persona tiene la opción de retirarse. Sin embargo, obviamente en este contexto organizacional, pues puede tener una consecuencia, ¿no? A lo mejor ya no tenemos esa información con la cual íbamos a tomar una decisión acerca de si decidimos contratar o no a alguien. Entonces, obviamente, hay que informar las posibles consecuencias, ¿okay? No en un sentido de, bueno, ahora te has quedado sin empleo o ya no vas a poder ser seleccionado, no. Se pueden ofrecer alternativas y si de plano ninguna alternativa le convence a la persona, alguna alternativa de evaluación, ya sea una entrevista o algún otro instrumento, pues obviamente ahí, ¿no?, se le puede informar de que, bueno, a lo mejor esa acción ya no va a poder proporcionar la información completa o necesaria para tomar una decisión y eso pues puede afectar el proceso, ¿no? Y también en algunos estudios, sobre todo en algunas cuestiones experimentales, es posible que haya alguna situación incómoda, ¿no? Pues obviamente en el consentimiento lo tenemos que avisar, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Es posible que a lo mejor haya alguna incomodidad, hay alguna situación compleja, etcétera. Otro artículo que tenemos que tomar en cuenta es el 124 del mismo Código Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología, que nos dice que en los casos en los que las personas sean menores de edad o incapaces de dar su consentimiento informado, el psicólogo debe proporcionar una explicación apropiada, obtener el asentimiento del participante y obtener el permiso apropiado. ¿Okay? Eso es importante para aquellas tesis, para aquellos trabajos que estén considerando aplicar a menores de edad. ¿Okay? Entonces, mucho ojo. En algunas tesis vemos el error de que solo se obtiene el consentimiento del participante menor de edad y esto es un error. Tenemos que conseguir el consentimiento de los padres de familia y pues obviamente en esta situación en la que nos encontramos actualmente
seguramente el instrumento que vamos a utilizar será digital. Entonces, invitar a los padres a que supervisen pues que el menor de edad esté contestando, ¿no?, de forma correcta, ya sea a través de un celular, una tableta o una computadora. ¿Okay? Entonces, no olvidar ese punto. Otro artículo que es importante es el de el 126 del mismo Código de Ética, y dice que el psicólogo tiene que obtener el consentimiento informado por escrito de los participantes, ¿okay?, antes de filmarles o grabarles en cualquier forma. ¿Okay? Esto va para investigaciones o tesis cualitativas, en las que a veces tenemos que registrar la entrevista a través de a lo mejor alguna grabación, a lo mejor a través de algún video. Entonces ahí, por ejemplo, de a fuerza tiene que ir un consentimiento informado. También en algunos estudios, por si hay ciertas temáticas que son complicadas o a lo mejor la gente no es tan fácil que participe, en ocasiones surge la idea, ¿no? Bueno, ¿y si le pagamos a la gente para que se anime a estudiar? Entonces, obviamente es una opción, pero nuestro código de ética ahí lo que nos dice es que no debemos ofrecer incentivos excesivos o financieramente inapropiados para obtener participantes de investigación. ¿Okay? Porque obviamente esto puede sesgar a la persona. ¿Okay? Otro punto importante en el consentimiento es que nunca engañamos a los participantes en una investigación acerca de riesgos físicos, incomodidad, experiencias desagradables o algún otro efecto negativo. Esto, como habíamos visto en otro punto, tenemos que avisarlo con anterioridad, no durante el experimento. Y en algunos casos es posible que sí, efectivamente veamos que tenemos que utilizar algún tipo de engaño, pero cualquier otro engaño que sea una característica integral del diseño y la conducción de algún experimento debe explicarse a los participantes tan pronto como sea posible, preferiblemente al concluir su participación, pero no más tarde que al término de la misma, de la investigación. Entonces, ojo ahí. Esto obviamente tiene que ver un poquito más con diseños experimentales, pero en dado caso de que necesitemos recurrir a alguna especie de engaño para crear algún efecto, pues obviamente hay que tener cuidado. ¿Okay? Para más información de este tema, que tiene que ver con observaciones y comentarios sobre el consentimiento informado, les invito a revisar el Código de Ética de la Sociedad Mexicana de Psicología. Es muy importante que esta información constantemente la estemos revisando. Vamos a otra sección que tiene que ver con las recomendaciones sobre los datos sociodemográficos o sobre las características de la muestra. Este es como el primer apartado del instrumento, y aunque a veces se vea un poco banal o un poco sencillo, realmente sí es importante que tengamos muy claro qué información vamos a obtener de las personas aparte del instrumento, porque cuando ya llegamos al momento de hacer los análisis estadísticos, ya llegamos al momento de, ahora sí que, de las estadísticas, pues una de las bases de este análisis es poder hacer diferentes comparaciones o diferentes gráficas, tablas, a partir de ciertas características de la muestra, como por ejemplo puede ser el sexo, la edad, entre otros. Pero si nosotros no recopilamos esta información y solo nos quedamos con el instrumento, pues obviamente podemos estar en desventaja. Entonces, como bien dice la diapositiva, es importante que tengamos una refrescada con nuestro marco teórico, un chapuzón en el marco teórico, y verificar qué datos han utilizado otros colegas, otros investigadores, y que obviamente nos pueden servir también a nosotros. Reflexionar, ¿no? A partir de este marco teórico también podemos darnos cuenta de a lo mejor cuáles son esos datos que se han perdido, cuáles son esos datos que hacen falta saber, y también lo podemos incluir en nosotros, en nuestra investigación, pero obviamente a partir de un proceso de reflexión, ¿no? Y como dice ahí, estas características van a permitir dividir nuestros análisis por categorías. Por ejemplo, digamos que yo evalúo la ansiedad o la inteligencia emocional, pues esos análisis se pueden dividir no solo
puedo hacer un análisis de forma general, digamos que le aplique a 200 personas. Entonces mis análisis estadísticos van a ir en función de esas 200 personas, pero también podría dividirlos, por ejemplo, a partir del sexo, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia emocional de hombres y de mujeres? Y poder contrastarlos, ¿okay? Y obviamente esto también me podría permitir aplicar diferentes estadísticas o técnicas inferenciales. Entonces, ojo con esto, hay que ser muy cautos, porque obviamente una vez que termina la aplicación de instrumentos, ya no es posible o ya no es tan fácil volver con cada una de las personas a estar solicitando datos, ¿no? Se supone que ya hemos acabado esa fase. Aquí tenemos dos ejemplos. Digamos que yo quiero hacer una investigación en un contexto educativo, pues a lo mejor una de los datos que yo podría hacer o podría solicitar sería el promedio de dicho estudiante, la licenciatura, el semestre y municipio. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, por ejemplo, hacer comparaciones. Digamos, estudio la inteligencia emocional, puedo comparar a la gente que tiene un alto promedio con los de un bajo promedio. Podría hacer comparaciones o gráficas de acuerdo a la licenciatura en la que se encuentren los estudiantes. También el semestre, a lo mejor yo podría tener una hipótesis de que los estudiantes de octavo semestre de psicología tienen más inteligencia emocional que los de primer semestre. Entonces, para poder hacer esa comparación, pues obviamente yo en mi instrumento tengo que haber incluido esta pregunta, ¿no? ¿De qué semestre eres? Y por último, a lo mejor en una forma exploratoria, pues podría hacer una comparación, ¿no? Entre los que son alumnos de Mérida y fuereños, por así decirlo. Obviamente todas esas variables pueden estar en un instrumento y en un contexto educativo. Digamos que ahora que soy un psicólogo organizacional y pues ahora mis variables no podrían ser estas. Podrían ser, por ejemplo, el salario, el tiempo en la empresa, el departamento, entre otras, ¿no? Obviamente aquí va a definirlo mucho la experiencia del psicólogo, su expertez en el tema, pero bueno, esas son tres que podríamos utilizar tranquilamente y que podría ayudarnos a arrojar o a dividir nuestros resultados en diferentes categorías. Entonces, ojo con eso, hay que hacer una buena revisión del marco teórico y una buena reflexión para identificar qué características de mi muestra necesito. Vamos con la sección que se llama libro de códigos, ¿okay? Obviamente aquí pues ya a lo mejor ya apliqué mi instrumento, ya tengo mi base de datos original y qué es lo que sigue o qué es lo que puedo hacer con esa información. El libro de códigos nos va a servir principalmente para el instrumento, ¿okay? Para lo que son los datos sociodemográficos y características de la muestra y para las respuestas del instrumento, ¿okay? Entonces va a servirnos principalmente para esta segunda sección. ¿Por qué utilizar un libro de códigos? Bueno, para empezar, la mayoría de los programas estadísticos trabajan principalmente con números. Entonces, pues a lo mejor en mi respuesta pusimos hombre, pusimos mujer, pusimos totalmente de acuerdo, en desacuerdo, nunca, casi siempre, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas respuestas que involucran palabras, pues normalmente los programas no los reconocen. O sea, los programas estadísticos literalmente corren datos y no saben exactamente qué información les estamos presentando. No saben si están frente a una variable nominal o una variable ordinal. O sea, la función de los programas simplemente es ese: hacer las pruebas estadísticas, pero pues no tienen todavía la inteligencia suficiente para saber qué datos tienen enfrente. También utilizamos o hacemos esta codificación para limpiar o para verificar que nuestra base esté lo mejor posible. Algunos programas más modernos sí es verdad que aceptan ya variables que estén, por ejemplo, en palabras, ¿no? Hombre o mujer, pero de repente podemos encontrar ciertos errores. A lo mejor alguien utilizó la palabra mujer y otra persona de la misma base de datos, otro investigador u otro estudiante, en vez de poner mujer puso femenino. Entonces, cuando yo le pongo ahí hacer una cuantificación de cuántos hombres o cuántas mujeres hubo, pues voy a ver que se repiten categorías, ¿no? De repente hombre y masculino,
y de repente mujer, femenino. Entonces obviamente ahí pues eso es un error. Tendríamos que juntar esas categorías y pues la codificación de la base de datos es lo que me va a permitir hacer como esta limpieza de mis datos. Entonces obviamente para eso me voy a apoyar en un libro de códigos. Ayuda a prevenir errores, ¿okay? Acá no importa tanto qué código le asigno a las opciones, ¿no? De repente pasa mucho en sexo que a lo mejor hay cierta polémica, ¿no? De, bueno, a mujer le pongo 0 y a hombre 1. Bueno, pero ¿por qué al hombre le pusiste 1? Eso realmente no importa. Lo que importa es que sea claro en qué códigos voy a manejar y que los pueda recordar para evitar errores, ¿ok? Igual, por ejemplo, pasa mucho si quiero comparar a estudiantes entre licenciaturas. Digamos que el 1 es psicología, el 2 es gastronomía, el 3 es derecho, etcétera, ¿no? Entonces obviamente si yo quiero comparar, hacer una TED Student y quiero comparar grupos, pues quiero comparar psicología con derecho. A ver, ¿cuál era el número de psicología? ¿Cuál era el número de derecho? Entonces ahí podría yo confundirme, podría ahí yo caer en un error y pues obviamente eso está mal. Nos da seguridad en caso de pérdida de información o manipulación de otras bases de datos. ¿Okay? Esto sucede muchísimo, parece que no, pero de verdad es una herramienta que te va a ayudar muchísimo cuando de repente tienes una base de datos ya un poco empolvada o a lo mejor no has trabajado con ella mucho tiempo. De repente se te pueden olvidar algunas cosas. Entonces, de preferencia, usen este libro. Y para elaborarlo hay que incluir todos los ítems, uno por uno. El procedimiento es muy sencillo. En el primer lugar vamos a establecer los códigos de las categorías de las respuestas de los ítems. Elaboramos el libro, incluyendo todos los ítems uno por uno. Efectuamos físicamente la codificación y guardamos los datos codificados en un archivo permanente. ¿Okay? Esos son todos los pasos. Digamos que yo aquí en esta diapositiva vamos a tener este cuadro. Este sería como mi libro de códigos. Acá, por ejemplo, la variable sexo le asigno a la palabra mujer el código 1 y al hombre el código 2. ¿Correcto? Listo. Licenciatura. A la licenciatura en psicología le asigno el número 1, a educación el número 2 y a todos los alumnos de la licenciatura en gastronomía les asigno el número 3. ¿Okay? Como vamos a ver, todas estas variables son nominales. ¿Okay? Nominales, es decir, solo asignan una categoría y ya está. Y en semestre, que son variables ordinales, se recomienda que la numeración sea un poquito diferente, ¿no? Que realmente coincida, ¿no? De repente este orden, ¿no? Por ejemplo, 08, 06, 04, 02 en semestre, es decir, que refleje el avance. Y por ejemplo en profesión, en algunos investigadores ahí sí proponen, obviamente es un criterio bastante arbitrario, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero le pone 90, la calificación más alta, a 80 al científico de ciencias naturales, 60 al actor, a un actor, por ejemplo. Entonces, obviamente esto está en función a algo, en función a algún orden. Totalmente es arbitrario, ¿no? Pero vean que las calificaciones pues son diferentes, ¿okay? Es decir, ya tienen como más. Nos queda claro que el número que estamos utilizando acá está reflejando que tiene un orden y por eso está más alto, ¿no? En teoría, aunque el criterio sea bastante arbitrario. Y por último tenemos esto, repito, acá tenemos variables nominales, lo que es sexo, licenciatura, solo me lo divide por grupos o por categorías. La variable ordinal, obviamente su nombre lo dice, lo está ordenando a partir de algún criterio. Y por último tenemos aquellas variables que son de intervalo o de razón fija. Entonces en ese caso no tenemos que poner ningún código, sino que tenemos que poner directamente la puntuación, ya sea algún test psicológico o algún test sobre coeficiente intelectual. ¿Okay? Un punto bien importante en la codificación, que son los valores perdidos.
Esto se da más cuando hacemos encuestas físicas, es decir, cuando imprimimos, sacamos copias, vamos al lugar de los hechos, aplicamos. Esto pasa bastante y es posible que perdamos información. A lo mejor una persona no vio la pregunta o no vio nada, ¿no? Entonces es importante que cuidemos mucho este factor si llegamos a hacer encuestas físicas, porque un alto número de valores perdidos, más del 10%, indica que el instrumento tiene problemas. Y con problemas puede ser tanto las características del instrumento como el procedimiento que se utilizó para la aplicación de las mismas. ¿Okay? Lo adecuado es que no supere el 5% del total de posibles datos o valores. Esto, cuando lo hacemos de manera física, pues se hace recogiendo los instrumentos, verificando las hojas de respuesta, ¿no? Ver que no falte ninguna opción o que todo esté contestado. Obviamente ya en esta época en la que todo ya es digital, pues las formas digitales, las encuestas digitales, ya nos dan la opción de que una pregunta sea obligatoria. Es decir, de a fuerza tiene que haber alguna especie de respuesta. Esto obviamente nos ayuda a prevenir esta situación, pero pues aún así es posible, ¿no?, que se den ciertos errores. Entonces, como para concluir, lo adecuado es que los valores perdidos no superen el 5% del total de posibles datos o valores. Algunas cuestiones que podemos incluir en nuestra codificación es: no contestó incorrectamente, y normalmente la que más se utiliza es valores perdidos por diversas razones. ¿Okay? También es posible que haya ciertos casos especiales, por ejemplo, preguntas que no aplican. Digamos que yo digo, bueno, digamos que la pregunta es: ¿fuiste a Walmart? ¿Sí o no? Sí. Bueno. ¿Qué producto o qué cantidad consumiste o gastaste en Walmart? Entonces, si la persona ya te puso que no, en la pregunta de cuánto gastaste en el súper, realmente ahí valdría la pena poner no aplica, porque en ese caso la persona pues no fue al súper. ¿Okay? Entonces se oye bastante lógico, pero sí es importante que nosotros lo codifiquemos, porque ya sea en el SPSS, por ejemplo, digamos que a esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de cuánto gastaste en el súper, digamos que no lo codificamos como un valor perdido, sino que nosotros decimos, pues como gastó 0, pues 0, ¿no? Entonces le pones ahí literal el 0. Para ti es lógico, ¿no? Pero para el SPSS realmente sí está tomando en cuenta esa variable, sí está tomando en cuenta ese dato. Y cuando, por ejemplo, le pidas calcular una media, pues obviamente ese 0 va a influir en esa media, ¿ok? Porque la media toma todos los valores. En cambio, cuando tú le dices al SPSS, mira, esta respuesta que no aplica, no la tomes en cuenta en tus cálculos, pues obviamente el SPSS es lo que va a hacer. Cuando el programa haga este cálculo, pues realmente no va a incluir esa calificación y obviamente va a ser más preciso nuestra evaluación. ¿Ok? Entonces, punto importante. Podemos incluir algunas de estas. En lo personal, yo normalmente solo manejo valor perdido por diversas razones. Le pongo ahí el número 666646, el número del diablo, y listo. Yo con eso ya entiendo de que, o el programa va a entender de que no tome en cuenta esa información. Muy bien, entonces lo que va a seguir en el video son algunas cuestiones prácticas, como por ejemplo lo que es la codificación de base de datos, instalación de software. Yo sé que la mayoría de ustedes ya ha trabajado con el SPSS, sin embargo, pues no es el único y no es el mejor. Y un problema del SPSS es que es un programa privativo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que pagar una licencia para poder utilizarlo. Y pues obviamente si no tenemos ese dinero o solamente vamos a utilizar pues el SPSS para la tesis, o sea, para 3-4 meses, pues obviamente no vale la pena la inversión, ¿no? Entonces, una opción es utilizar software libre
Se le conoce así porque su nombre lo dice. Cualquiera es libre para descargarlo. Y en el caso de estudiantes más avanzados de informática, de programación, ellos pueden estudiar el código de esos programas, hacerle modificaciones y compartir sus modificaciones o sus novedades. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a trabajar con un software que se llama Jamovi. Es un software libre de estadística, cualquiera lo puede descargar. Y pues lo que va a seguir en el video es esto, ¿no? Esta cuestión de instalación. Realmente es muy sencillo. La configuración, primero la codificación de la base de datos, eso lo podemos hacer en Excel. La instalación de dicho software, la configuración de la base. Esto es importante porque si no configuramos de forma adecuada nuestra base en el programa, independientemente si es SPSS o es Jamovi o es R o el programa que tú quieras, pues vamos a encontrar una serie de problemas. ¿Okay? El cálculo de las variables, en ocasiones sabemos que en psicología las puntuaciones no son directas, sino por ejemplo la suma del ítem 1 más el ítem 3 más el ítem 5 es igual a la dimensión 1. Bueno, entonces eso pasa mucho en psicología y pues obviamente tenemos que hacer esa adaptación. La transformación y función de variables, igual, sabemos que de repente hay ciertas instrucciones que nos dicen, oye, en el ítem 1, 5 y 7 vas a invertir tus valores, o sea, el siempre ahora el siempre es nunca y el nunca ahora es siempre, o sea, tengo que invertir esos valores. Entonces, esa transformación, ¿cómo lo voy a hacer? De manera rápida y sencilla, con Jamovi, pues es lo que vamos a ver en el video. Pues todo lo que sigue a continuación va a ser toda esta cuestión práctica. Entonces, nos vemos hasta el final de este video. Este tutorial es para instalar el programa Jamovi, que es un software de análisis estadísticos. Es una opción al SPSS y pues el primer paso es ir a nuestro navegador y en Google buscar Jamovi. La primera opción donde dice jamovi.org, ahí vamos a dar clic, y donde dice descargas, igual, ahí le damos clic. Lo que vamos a hacer es buscar nuestro sistema operativo. Aquí ya por default la página se da cuenta de qué sistema operativo tenemos. En este caso estamos en una computadora Windows y pues vamos a darle a la versión sólida. Aquí esa es como una prueba o es una versión experimental. Ahí tiene diferentes opciones y es posible que no sea tan estable. En cambio aquí pues nos está diciendo o nos está avisando que es la versión más sólida o más estable. Vamos a dar descargar, dejamos en la carpeta y esperamos a que la descarga termine. Una vez que hemos terminado de esperar que se descargue el programa, pues simplemente vamos a dar clic y esperamos que la computadora responda, ya que es un instalador, pues puede ser que tarde un poquito. Aquí pues ya la computadora ha respondido y nos pregunta si permitimos que esta aplicación haga cambios en tu dispositivo y decimos que sí. Aquí esperamos el asistente del instalador. Acá nuevamente el programa nos da la bienvenida para la instalación y saludos a mi perro que está ahí ladrando. Vamos a instalar y esperamos a que se llene la barra, porque eso va a significar que el programa ha sido instalado en nuestra computadora. Muy bien, una vez que el programa haya terminado, pues esta es la pantalla que debe aparecernos y le debemos dar pues
terminar. En nuestra computadora pues ya solo queda teclear el nombre del programa y aquí está. Le damos clic y listo. De esta manera ya pues el programa está listo para utilizarse y ya está instalado en nuestra computadora y ya podemos pues crear una base o abrir una base. Eso ya será tema de otros videos tutoriales. Y una última recomendación es que si no quieres constantemente y pues estar buscándolo, pues se puede anclar a la barra de tareas y simplemente ya está aquí. Para cuando le des clic, pues automáticamente te manda el programa. Eso sería todo en este tutorial. Una disculpa por los gritos, los ladridos. Eso fue cortesía de la contingencia del COVID-19. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo video tutorial para aprender a utilizar Jamovi. Al momento de grabar este video estamos en la versión 1.2.17. Antes de hacer mis análisis estadísticos, gráficas o tablas, necesito poder acceder a mis datos. Para ello, en la parte de arriba, en las tres líneas, voy a darle clic y voy a ir a la opción de abrir. En la parte de abajo voy a encontrar con qué opciones podría trabajar Jamovi. Tenemos la hoja de cálculo de Excel. También es posible abrir archivos de LibreOffice. El tipo de archivo .csv, que es delimitado por comas. Este también es uno de los más utilizados en base de datos. Y también podría abrir archivos de SPSS. Si yo, por ejemplo, hago una encuesta en línea, normalmente esa información se va a vaciar o va a estar en una hoja de cálculo, como la que estás viendo en la pantalla. Yo podría ir a archivo, descargar y tengo que ver con qué opciones podría trabajar Jamovi. Nuevamente está aquí la hoja de Excel, la hoja de LibreOffice y los valores separados por coma. Entonces cualquiera de estos tres podría descargar en mi computadora y Jamovi puede trabajar con ellos. Aquí en el programa vamos a darnos cuenta que tenemos como un pequeño explorador en el cual podríamos subir o podríamos navegar en diferentes carpetas. Aquí tengo una base de datos que es exactamente la misma, pero en diferentes formatos. Como por ejemplo, tenemos el Excel, tenemos el LibreOffice y tenemos el delimitado por comas. Entonces, cualquiera de los tres yo podría trabajar, ¿ok? Y pues simplemente yo voy a elegir este primero nada más para probar. Esperamos un momento. Y listo. Ya la base de datos está aquí y puedo empezar a trabajar con ella. Espero que este video te sirva y nos vemos en un próximo tutorial. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video tutorial sobre Jamovi, este programa estadístico. El día de hoy vamos a aprender a configurar nuestras variables. Podemos observar que en la parte de arriba están los nombres de cada una de ellas y a un lado tienen unos símbolos, lo cual nos va a indicar el nivel de medición que tienen cada una de ellas. ¿Okay? Vamos a darle clic a la primera, vamos a darle doble clic y podemos observar que se despliega una serie de opciones para configurar nuestra variable. Por ejemplo, podemos observar que lo primero es la descripción. Ahí podemos escribir algo corto que nos permita pues más o menos saber qué es lo que sucede o cuál es la idea de la variable. Una segunda opción tiene que ver con el nivel de medición. En la estadística podemos recordar que tenemos diferentes niveles de medición. Por ejemplo, el nivel nominal, que nos va a ayudar a dividir nuestros datos en categorías o grupos. El ordinal, cuando nuestros datos podemos ordenarlos respecto a algo, por ejemplo, el nivel de estudios.
Y en Jamovi se maneja el nivel continuo para aquellas variables que son de intervalo o razón fija. Las dos están contenidas en este nivel. Y por último, una variable de identificación. Entonces, en este caso, vamos a observar que pues la primera variable con la que estoy trabajando es un identificador. Después la variable sexo, edad, lateralidad y una serie de mediciones de intervalo. Entonces, las únicas variables que voy a configurar son sexo y lateralidad, que son las que me interesan. Entonces, recuerda, debes darle doble clic y se va a desplegar este menú. En este caso estamos trabajando en la variable id y podemos decirle que pues, la variable es id, literal, ¿no? Aquí vamos a hacer esta pequeña modificación. Y para pasar a la siguiente variable tenemos dos opciones. Podemos cerrar aquí y damos doble clic, o en esas flechitas podemos irnos moviendo de una variable a la otra. En este caso estamos en la variable sexo. En la descripción puedo simplemente poner sexo de los participantes. Recuerda que es más que nada una referencia o una guía. En este caso vamos a asignarle un nivel de medición nominal. Y lo único que tengo que especificar es qué significa el número 1 y qué significa el número 2. En otro video aprendimos que es muy recomendable tener un libro de códigos donde yo pueda apoyar para recordar qué opciones tengo, qué códigos tengo y cuál es su significado. En este caso, la variable sexo tiene como opciones 1 y 2, donde 1 significa hombre y en el número 2 mujeres. Entonces lo único que voy a hacer es que pues vamos a configurarlo. Aquí vamos a ponerle hombres y en esta variable vamos a ponerle mujeres en esta opción, ¿okay? Y listo. Vamos a darnos cuenta que automáticamente el programa ya le puso todas estas etiquetas, ¿okay? Ya lo hace de forma automática. Por último, vamos a configurar la variable lateralidad. Recuerda darle doble clic. Podemos poner una descripción o no, eso va a depender de qué tan clara esté la variable. En este caso pues son cuestiones rápidas, así que no vale la pena poner una descripción. Vamos a ponerle nivel de medición nominal y nuevamente vamos a ir a nuestro libro de códigos, donde vemos que al número 1, el número 1 significa derecha y el número 2 significa izquierda, de acuerdo a la lateralidad. Entonces, en Jamovi, vamos a poner acá derecha e izquierda. Damos clic en la flechita y listo. Con esto ya tengo configurada mi base de datos y está lista para realizar diferentes análisis estadísticos, tablas o gráficas. Recuerda que este paso es muy importante. Hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo tutorial.